¿Quieres saber qué es Wise y cómo funciona? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este video. Muy bien, amigos emprendedores, como les indiqué recientemente en el video que actualicé de la wallet para emprendedores digitales, que si aún no lo han visto, por favor vayan a verlo. Lo voy a dejar acá en la tarjetita de información para que vayan y lo vean. Pues en la actualidad le estoy dando mucha utilidad lo que es a la wallet Wise o lo que anteriormente la que anteriormente se llamaba TransferWise. Esto pues por la facilidad que me está brindando a mí personalmente a la hora de recibir lo que son los pagos de terceros o pagos de proveedores o las personas que me pagan a la hora de contratar mis servicios digitales. Por ello, el día de hoy quiero compartir con ustedes qué es Wise, cómo me está funcionando a mí aún estando aquí en Venezuela. Recordemos pues que lamentablemente pues la dirección IP de nuestro país Venezuela se encuentra bloqueada para poder abrir lo que es esta página desde mi país. Sin embargo, pues yo hasta ahora utilizo lo que es el navegador Opera, como indiqué en el video pasado, y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. Claro está, pues como lo indiqué también en ese video, mi cuenta fue registrada o aperturada en República Dominicana en Sumo. Y ahora en la actualidad estoy acá en mi país natal, Venezuela. Utilizo sin ningún problema desde este navegador ya que este navegador pues me brinda una VPN y simula que estoy en otro país. Es importante acotar que este video lo voy a basar en mi experiencia personal y el mismo no va en contra de ninguna de las políticas de Wise, debido a que, como dije anteriormente, pues mi cuenta fue creada en un país que al día de hoy está aprobado, y este es República Dominicana. Adicional, pues todos los pagos que yo recibo acá en Wise están respaldados por los servicios que yo presto, ya sea de asesoría, consultoría, asistencia virtual, entre otros. Así que aclarado este punto, pues vamos con el aporte del día de hoy. Wise, como les indiqué en el video anteriormente, es una empresa británica con sede en Londres y anteriormente esta llevaba el nombre de TransferWise. Wise se especializa en la gestión de dinero electrónico a través de su página web o aplicación móvil, y entre sus servicios ofrece pues una cuenta multimoneda y una tarjeta que pues por los momentos no está disponible en todos los países. Y adicional contamos con lo que son las transferencias entre países particulares con muy bajas comisiones, que pues es lo que me ha hecho últimamente utilizar lo que son los servicios de Wise, más que todo para las transferencias entre terceros o los llamados pagos a proveedores, debido a que realmente la transferencia entre terceros, señores, o pagos a proveedores, como les mencioné anteriormente, es bastante flexible acá en Wise, siempre y cuando pues respetemos las políticas como les vengo indicando. Pese a que pues lamentablemente nuestra dirección IP acá en Venezuela se encuentra bloqueada, yo la utilizo sin ningún inconveniente. Pues ahora vamos a ver cómo funciona Wise. Lo primero que ustedes deben hacer es venirse acá directamente a su página. El link se los voy a estar dejando en el blog de emprendedores y registrarse. Sin embargo, pues ya sabemos que para los venezolanos el registro en la actualidad no está siendo nada fácil. Por allí vi que pues pueden hacer el registro utilizando VPN o inclusive este mismo navegador Opera que yo utilizo para abrir la cuenta desde acá, desde Venezuela, pero pues es importante que ustedes verifiquen más del tema, ya que pues yo no le puedo compartir un proceso de cómo registrarse en Wise desde acá, desde Venezuela, porque en mi caso personal ya yo tengo cuenta con Wise y pues no podría hacer el ejemplo con mis datos porque ya yo tengo cuenta en Wise.
Pero es importante que si usted se encuentra acá en Venezuela y quiere registrarse en Wise, busque muchos tutoriales que hay acá en YouTube que sé que les va a servir. Lo importante es que ustedes respeten los términos, las políticas y condiciones de esta wallet o procesador de pago, como ustedes le quieran llamar, y pues van a tener su cuenta en funcionamiento sin ningún inconveniente. Una vez que ustedes le den a registrar, que cumplan con todo el proceso de registro, pues nos venimos acá en iniciar sesión para ingresar con nuestras credenciales a esta página desde acá, desde Venezuela, con el navegador Opera, que tiene un VPN integrado y simula como que si estuviéramos en otro país, lo cual me permite ingresar acá sin ningún inconveniente. Muy bien, acá ingresamos con lo que es nuestro correo electrónico y nuestra contraseña, y le vamos a dar acá en iniciar sesión para ver cómo funciona Wise. Ya tenemos lo que es Wise, ahora vamos a ver cómo funciona Wise. Acá ya estamos ingresando en lo que es el dashboard de nuestra cuenta de Google. Vamos a ver un poco cómo funciona lo que es Wise. Acá a mano izquierda podemos observar lo que son los botones rápidos, así los llamaría yo. Nos venimos acá a lo que es la parte del centro, tenemos lo que son nuestras cuentas. Aquí vamos a poder ver las cuentas que nosotros tenemos habilitadas e incluso poder seguir abriendo más cuentas o monedas. Tengo entendido que en la actualidad, para que le puedan dar lo que es la cuenta en dólares o el saldo en dólares, tienen que verificar su cuenta, valga la redundancia, con $20. En mi caso personal, pues yo cuando abrí mi cuenta, a mí automáticamente me salieron estos dos saldos. Si continuamos bajando, acá vamos a poder ver todas nuestras transacciones, toda la información de nuestras transacciones, y acá podemos ver lo que es la información de nuestras monedas, y acá pues vamos a tener la información de nuestras cuentas para poder recibir lo que es las transferencias. Sin embargo, pues este apartado también lo vamos a ver más arriba. Si continuamos bajando, pues acá vamos a ver lo que es el tipo de cambio. Acá me sale en lo que es DOC o pesos dominicanos, porque mi cuenta fue creada en República Dominicana. Y si seguimos bajando, pues podemos explorar otras funciones que nos da acá Wise, y pues una de mis favoritas es programar tu transferencia, ya que acá nosotros podemos programar transferencias a futuro que nosotros tengamos que hacerle a algún proveedor o pagar algún servicio. Realmente esta función de programar tus transferencias me es bastante útil y pues me gusta mucho. Ahora, si le damos al botón tarjetas, que era lo que les mencionaba anteriormente, las tarjetas no están todavía disponibles pues para todos los países, y uno de ellos pues lamentablemente es República Dominicana. Como pueden ver acá me indican de que las tarjetas no están disponibles para República Dominicana, ya que esta cuenta pues fue creada en este país. Si nos venimos ahora a lo que es la pestaña de destinatario, pues acá en la pestaña de destinatario podemos buscar un destinatario rápidamente para hacerle un envío, ya bien sea por el nombre, el correo electrónico o el teléfono. Y acá podemos añadir lo que es un destinatario. Si le damos a añadir destinatario, acá se nos despliega la siguiente pantalla, donde podemos agregar nuestras propias cuentas de otra persona o de una empresa. Aquí van a ver a los destinatarios más recientes que ustedes le hicieron transferencia o de las que recibieron transferencia. Por ejemplo, acá pueden ver, acá me están viendo como destinataria a mí misma, porque esta es mi cuenta de Facebook.
yo de acá desde Wise puedo transferir directamente a mi cuenta de Facebook sin ningún inconveniente. E inclusive la transferencia es bastante rápida, ya que yo suelo hacerla, por ejemplo, en horas de la mañana, y ya eso a las 2, 3 de la tarde está lista la transferencia en mi cuenta de Facebook. En las pestañas destinatarios van a ver todos los destinatarios que ustedes tengan allí agregado. Si nos venimos acá a lo que es el botón de gestionar, vamos a ver lo siguiente. Aquí en gestiona tu cuenta podemos ver la sección de balances, donde pueden ver ustedes los datos de sus balances, la información para que ustedes puedan compartir y así puedan recibir sus pagos. Sin embargo, pues yo les voy a mostrar otra forma más rápida para que ustedes vean la información de sus datos. Acá en la sección de pagos pueden domiciliar pagos y hacer una donación. El extracto de informe pues nos permite a nosotros descargar todo lo que tenga que ver con los movimientos de nuestra cuenta. Y luego pues tienen acá lo que es el botón de programa de referido que dice invita y gana 75 libras esterlinas, compartiendo lo que es acá el link. Realmente no me he leído mucho los términos y condiciones de este programa, pero pues por acá tienen lo que son los términos y condiciones y las preguntas frecuentes de cómo funciona. Y sé que muchos de ustedes, amigos emprendedores, se estarán diciendo, pero oye, Saray no nos ha dicho lo más importante: cómo enviamos y recibimos dinero desde Wise. Desde muchos de estos botones podemos enviar y recibir dinero. Acá tenemos el botón rápido que diría yo de enviar dinero, pero si nosotros nos vinimos acá a lo que es el botón de inicio, vamos a ver lo que son los saldos que nosotros tenemos disponibles. Por ejemplo, pues yo voy a tomar el de dólares, y como pueden observar ya acá me aparece lo que es la información de mi cuenta en el balance de dólares. Si le damos acá clic, ya aquí podemos ver lo que es los datos de mis balances en dólares para recibir transferencias de forma local. E inclusive acá pueden ver botones rápidos a mano derecha. Yo puedo solicitar un pago y la persona lo que le va a llegar es un enlace, y a través de ese enlace mi destinatario me puede pagar sin tener cuenta Wise. También puedo obtener un comprobante en PDF y pasárselo a la persona que me vaya a pagar. Y también Wise pues nos da la opción de que se pueda recibir salario o pensión directamente en nuestro balance de Wise. Así que esta sería la opción para que ustedes reciban dineros directamente en Wise. Como lo pueden ver, pueden solicitar un pago, pueden obtener un comprobante o pueden recibir su salario o pensión. Y si necesitan recibir lo que es transferencias internacionales, le dan acá en la pestaña de global, y así ustedes van a tener los datos de su banco para recibir las transferencias como lo indica acá desde un banco fuera de los Estados Unidos. También pueden darle al botón de solicitar un pago para que le llegue el enlace a la persona, obtener el comprobante o recibir el salario o pensión. Entonces, amigos emprendedores, ya saben que para recibir sus pagos ustedes lo que tienen la opción de recibir pagos locales dentro de los Estados Unidos y para recibir pagos global fuera de Estados Unidos, y solo con venir acá a la pestaña de inicio y darle clic en la moneda que ustedes quieran recibir sus fondos, y luego le dan acá a la cuenta. No le voy a volver a dar para que tengan toda la información de su cuenta bancaria, tanto la de Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos botones de función rápida también. Nosotros le damos al botón de añadir. Este botón nos permitirá a nosotros
fondear nuestra propia cuenta Wise. Acá podemos indicarle, por ejemplo, que queremos añadir $50 estadounidenses, le damos continuar y acá en la pantalla de pago me van a indicar cómo quiero yo fondear o recargar mi cuenta de Wise. Y si vemos, hay 5 opciones y acá podemos ir viendo el detalle, la comisión que vamos a pagar y el tiempo estimado en el cual debería llegar. Esto es si hacemos lo que es transferencia desde nuestro banco manualmente. También tenemos la opción de conectar una cuenta bancaria estadounidense. Tenemos lo que es la opción de tarjeta de débito internacional, ojo, Visa o Master. También la opción de tarjeta de crédito. Como última opción tiene lo que es la transferencia internacional. Esto es para que ustedes puedan recargar su propia cuenta Wise. Y acá el botón rápido de convertir, pues su mismo nombre lo dice, que es que si ustedes tienen el balance de dólares, pues lo pueden convertir en euros. Y ahora vamos a ver lo que es enviar, que hace la misma función que este botón que está acá. Si le damos a enviar cuando queremos enviar dinero desde nuestra cuenta Wise, pues le podemos dar a este botón de acá. Se nos despliega la siguiente pantalla, la cual podemos ir viendo el progreso de lo que vamos a hacer. Entonces, cuando vamos a enviar a un destinatario Wise, lo primero que tenemos que ver es si va a ser una transferencia internacional o una transferencia de la misma moneda. Vamos a poner que yo voy a enviar este saldo que tengo acá a esta misma moneda y pues él me dice que debería llegar a más tardar el día jueves. Para el momento en el que estoy grabando el video es día miércoles. Y aquí ustedes deben indicar a quién le están enviando el dinero. En esta oportunidad pues voy a poner que si es a un nuevo contacto tienen que darle acá nuevo contacto, pero en esta oportunidad voy a colocar que estoy enviándome dinero a mí misma a mi cuenta de Facebook. Nos redirige a la siguiente pantalla donde tenemos que confirmar nuestro envío. Entonces acá pueden observar, si yo envío 1.95, pues voy a recibir 1.56 por la comisión incluida. Y pues indica los datos del destinatario, que viene siendo mi cuenta de Facebook. Bajando acá me dice lo que es detalle de la transferencia, enviado ahora, y le damos al botón de confirmar y enviar. Pero para efectos de este video pues no voy a confirmar esta transferencia. Es solo para que ustedes vean cómo funciona el módulo de enviar. Para anular esta transacción solo debemos darle acá a la X y pues se va a cerrar la pantalla. Y ahora pasamos al botón rápido de recibir, que funciona muy similar a cuando ingresamos en la cuenta. Como pueden observar, se despliega una subpantalla y nos da la misma información que cuando ingresamos acá al número de cuenta. Nos da la opción de solicitar un pago compartiendo un enlace con la persona que nos vaya a pagar, y acá podemos ver los datos de nuestra cuenta, tanto en moneda local como la internacional. Vamos a ingresar acá en la opción de solicitar un pago para que ustedes puedan ver cómo se crea acá el enlace que le vamos a enviar a la persona que nosotros queremos que nos paguen. Y pues esta es una de las funciones que yo más utilizo y que es bastante amigable. Acá, como pueden observar, ellos van a crear un enlace. Wise nos crea un enlace para que otra persona nos pueda pagar. Acá, por ejemplo, ponemos un monto de $50 y acá podemos añadir una nota que es opcional. Sin embargo, en mi caso, yo para llevar mis controles pues añado
esa nota y lo que hago acá es crear el enlace de pago. En estos momentos no los voy a crear debido a que estos enlaces tienen una caducidad de una semana y media más o menos, y ya yo he creado varios enlaces, pero esta es la forma de que ustedes crean los enlaces de pago y lo comparten a la persona que pues le vaya a pagar. Pero aquí le muestro cómo se ve el enlace de pago una vez que nosotros lo creamos en nuestra cuenta Wise. Así lo va a ver nuestro cliente, nuestro contratante o la persona a la que nosotros le vayamos a solicitar el pago. Entonces nuestro cliente o contratante nos puede pagar directamente desde su cuenta Wise si tiene, o puede hacernos una transferencia bancaria una vez que obtenga los datos de nuestra cuenta. Así que, amigos emprendedores, así funciona Wise como les acabo de indicar a lo largo de este video. Y ya para ir finalizando, pues les voy a dejar 3 recomendaciones y 3 tips para que tengan su cuenta Wise sin ningún inconveniente. Recomendación número 1: no utilicen su cuenta Wise como que si fuera casa de cambio, ya que esta es una de las razones para que su cuenta se la bloqueen, se la cierren o se la eliminen. Recomendación número 2: eviten en lo posible, señores, tener algún tipo de vinculación con su cuenta Wise y plataformas que tengan que ver con criptomonedas, debido a que este tema de las criptomonedas y Wise van en contra de las políticas de este procesador de pago o wallet, como ustedes le quieran llamar. Y como recomendación número 3 y una de las más importantes, yo les sugiero que si van a utilizar Wise tengan cómo justificar los movimientos que hagan en esta cuenta. Así que yo les recomiendo que tengan cómo justificar sus movimientos, ya bien sea con su página web, una landing page, o que tengan algún perfil en alguna de estas páginas de freelance. Pero es recomendable que ustedes tengan cómo justificar los movimientos que hagan en su cuenta de Wise. Y bueno, para finalizar, amigos emprendedores, pues les voy a regalar estos 3 tips de Wise. Espero como siempre que les sea de gran ayuda. El tips número 1 pues ya lo he venido mencionando en estos últimos 2 videos que he hablado de Wise. Es que si ustedes están acá en Venezuela, pues deben abrirlo desde el navegador Opera, y como pueden observar entran sin ningún inconveniente a la página. El tip número 2 es que activen la verificación en 2 pasos de su cuenta Wise. 1, para que su cuenta esté más segura, y 2, para que tengan que utilizar el código del autenticador y no el del teléfono móvil, ya que muchas veces no llega. Sin embargo, en mi caso muy personal, como cosa rara, pues a mí realmente es muy raro cuando yo hago una transferencia y me pide el código del teléfono. Ya desde que yo activé mi verificación en 2 pasos, Wise me pide el código del autenticador. Es muy pero muy raro cuando me pide o me envía el código al teléfono móvil, e inclusive a mi teléfono móvil de acá de Venezuela. Acá, como pueden observar, yo voy a iniciar nuevamente sesión y vamos a ver si me pide el código, porque muchas veces yo inicio sesión y no me pide el código de la aplicación. Pues como ven, yo inicié y no me pidió ningún código. Y para el tips número 3, y esto sí porque me pasó directamente a mí, cuando comencé a recibir pagos acá en Wise, y es que nosotros tenemos la opción que las transferencias que nos hagan acá a Wise nos caigan automáticamente a otra cuenta que nosotros tengamos acá vinculada. Por ejemplo, en mi caso yo tengo la de Facebook. Esto lo configuramos de la siguiente forma. Acá en destinatario clicamos donde dice mis cuentas, y acá en mis cuentas, como pueden observar, yo tengo 2 vinculadas. Yo le voy a dar a la que termina en 0194, que es mi cuenta de Facebook,
y vamos a ver este apartado que dice ajustes de la cuenta. Acá dice mi cuenta y mi cuenta principal. Si yo la enciendo, una vez que las personas me transfieran dinero acá a Wise, la transferencia se va a ir directamente a mi cuenta de Facebook. En su momento no sé si fue que se activó por default o en el momento que yo la vinculé se activó, pero cuando me hicieron las 2 primeras transferencias automáticamente cayó a mi cuenta de Facebook y era porque tenía esta opción encendida. Si yo no quiero que caiga directamente a mi cuenta de Facebook o la cuenta que ustedes tengan vinculada acá en Wise, lo que tengo que hacer es apagar esta opción. Ya una vez que yo apague esta opción, pues las transferencias van a caer directamente acá en mi cuenta de Wise. Así que amigos emprendedores, este era el aporte que les quería traer el día de hoy para Wise. ¿Qué es Wise y cómo funciona? Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao amigos emprendedores y que Dios me los bendiga.